Organización Mundial del Comercio. Para iniciar el tema seleccionado, se precisa sobre algunas consideraciones sobre mercado internacional, tales como la amplitud de asuntos o temas que se necesitan considerar cuando se aborda el análisis de los mercados internacionales, por cuanto se desarrollan en distintas zonas geográficas, con un gran número de países que lo integran, que presentan diversas de culturas, idiomas distintos, leyes estatales diferentes sobre el comercio, incluyendo en estas las aduaneras, economías unas más desarrolladas de otras, inestabilidad de las monedas, competencia global, el uso de la tecnología y las comunicaciones. Temas que afectan la exportación como la importación de bienes y servicios en una economía globalizada, donde la optimización de recursos resulta fundamental para buena marcha de los negocios. Sobre las características de los mercados internacionales, estos resultan atractivos para las distintas empresas que hacen parte de los diversos sectores de la economía, pero igual generan desafíos importantes que afrontar, obligando a quienes quieren incursionar en los mercados extraterritoriales. Cumplir con una serie de reglas que surgen de la Mundial del Comercio, órgano que nace el 1 de enero de 1995, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza, luego de la llamada Ronda de Uruguay para ser sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, teniendo como el propósito entrar a reglamentar el comercio global que cada vez se expandía, incluyendo a las mercancías, los servicios y propiedad intelectual. En la primera diapositiva se hizo mención a varios asuntos o temas que se necesitan considerar cuando se aborda el análisis de los mercados internacionales, que a continuación se amplían mediante los siguientes temas. La amplitud geográfica. Los mercados internacionales están compuestos por diversos países y regiones geográficas, lo que implica que hacen transacciones comerciales que se efectúan pasando las fronteras de cada país. La diversidad cultural y lenguas o idiomas. El comercio internacional obliga a interactuar con culturas distintas que presentan en ocasiones en idiomas diferentes con prácticas comerciales que no son las generales en el comercio, lo que exige de entendimiento y ajustes ante las diferencias si en verdad se quiere un resultado positivo a nivel mundial en materia comercial. Desarrollo de la economía es llegar a participar y competir en el comercio internacional, contribuye a lograr una cantidad de ventajas en materia económica para que los países que incursionan de manera favorable ya se dinamiza
la economía interna. Hay más inversión tanto nacional como extranjera. Se incrementan los puestos de trabajo. Se avanza en materia tecnológica, lo que debe generar un mayor bienestar social. La competencia global. Los diferentes mercados tienden a ser cada día más competitivos, involucrándose en empresas del orden nacional e internacional. Esto hace necesario idearse una serie de estrategias para participar de manera positiva en la globalización de la economía, marcando diferencia con sus competidores y que sea notadas por los posibles compradores. Transporte, la logística, los trayectos entre los diversos países, localizados algunos en los hemisferios diferentes, generan retos importantes en materia logística, incrementándose las erogaciones derivadas de los costos relacionados con el hecho de hacer llegar de forma oportuna los bienes y servicios al destino planeado. Asunto que vital importancia al momento de determinar el precio. La tecnología y comunicación. La tecnología avanza más que en conjunto con la mejora en los distintos medios de comunicación. Ayudan a dar más fluidez en las transacciones que que en unión con las empresas multinacionales. Se hacen posible un mejor y mayor comercio a nivel internacional. La fluctuación de monedas. En el comercio exterior se utilizan distintas monedas, generando variabilidad en los tipos de cambio, valor de una moneda en relación con otra, que influyen en el precio de las distintas transacciones y en la utilidad final. El riesgo cambiario y financiero. La presencia de distintas monedas en el comercio exterior y mercados financieros hacen pensar en la existencia de ciertos riesgos nuevos para las empresas, lo que ha llevado a que se tomen todas las determinaciones apropiadas para aminorar la presencia de desenlaces ruinosos para la empresa. Regulaciones y barreras comerciales. Como cada país, por su soberanía, cuenta con sus leyes y demás normas que tienden a regular el comercio, asunto que incrementa la dificultad de concretar las distintas transacciones a nivel internacional. El ajuste de los productos o servicios al mercado. Los consumidores tienen diferentes gustos, necesidades que no siempre son iguales en todos los países. Por tal situación, se precisa que productos o servicios que se adapten a los distintos mercados. Coordinación de operaciones a escala mundial. La variedad de negocios que se hace realidad por fuera de los mercados nacionales de las empresas requieren de un trabajo especializado cuando se está a nivel internacional, cuando una sólida organización y ejecución precisa, muchos más frente a los mercados nacionales, lo político y económico. Las modificaciones políticas y económicas en los distintos países han generado un golpe no menor en los mercados internacionales,
necesitándose unas reglas comunes que sean cumplidas, todo aquello que incursionan en comercio exterior. Indicando lo anterior, es importante mencionar que el comercio internacional viene presentando cambios de forma rápida, motivado por los avances e implementación de la tecnología. El comercio electrónico cada vez adquiere mayor importancia, constituyéndose en uno de los más importantes factores del crecimiento a nivel mundial. La utilización de la inteligencia artificial da una mayor oportunidad de hacer un seguimiento más diáfano en las operaciones internacionales. Las plataformas de pago y la logística digital contribuyen de forma significativa a la ampliación hacia nuevos mercados, beneficiándose en buena parte las PAIN, que son la mayor cantidad de empresas en muchos países, como en el caso de Colombia. Los consumidores y buena parte de los gobiernos están pidiendo prácticas comerciales responsables que reduzcan la huella del carbón y promuevan el desarrollo sostenible, cambiando hacia energías renovables, cumpliendo con las reglas am- ambientales más estrictas, implementando la economía circular, que consiste en ampliar el ciclo de vida de los productos mediante la reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales y productos. Los acuerdos comerciales vienen incluyendo mayores cláusulas relacionadas con el medio ambiente. Es importante indicar que el comercio internacional está viviendo nuevos acuerdos y regulaciones en tema de la gestión de datos, los derechos laborales y la sostenibilidad. Las disputas comerciales que están surgiendo entre las economías grandes tienden a influir en la dinámica del comercio. Los bloques regionales como la Unión Europea, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, diseñado en 2018, que entró en vigencia en el 2020, siendo el más grande del mundo. Estás modificando las reglas para que el comercio sea más justo y, y equilibrado. El comercio justo es necesario para crear canales comerciales innovadores, mediante el cual la relación entre las partes debe dirigirse a encontrar el desarrollo sostenible de la oferta. Bueno, y ya entrando al tema elegido, siendo este la Organización Mundial del Comercio, órgano encargado de regular las transacciones comerciales internacionales, se debe indicar que esta organización ha sido la encargada de crear una serie de normas jurídicas consensuadas con la finalidad de tenerse un marco legal que sirva para llevar a cabo las distintas transacciones comerciales a nivel internacional. Marco legal compuesto por los diferentes acuerdos a los que llegan los países que tienen interés de ejercer el comercio en el orbe mundial.
como entidad que establece reguladora en materia de comercio internacional, materializa esta función principalmente mediante los acuerdos comerciales multilaterales, que son centro de todo el sistema de la Organización del Comercio, regulando las transacciones tanto mercancías, servicios como de la propiedad intelectual. El país que entra a ser parte de la Organización Mundial del Comercio está obligado jurídicamente a garantizar un comercio con mayor libertad, sin que pueda entrar a dar un trato discriminatorio contra el resto de los miembros. Por lo tanto, si un país le otorga determinada ayuda comercial especial a otro, debe actuar de igual forma con el resto de integrantes de la organización sin dilataciones. Un, un caso particular de normas jurídicas provenientes de la Organización Mundial del Comercio es el acuerdo sobre el comercio de servicios, que es aplicable en el caso de los sectores de servicios y menos los servicios suministrados en ejercicio de las facultades por parte de las entidades del gobierno, por ser servicios que no son comerciales. Es el caso de los sistemas de seguridad social o la salud, la educación, por no responder a las situaciones propias del mercado internacional. Son obligaciones propias del Estado frente a sus habitantes. De igual forma, este acuerdo no es aplicable a los servicios de transporte aéreo sobre los derechos de tráfico aéreo, ni a los servicios que tienen que ver directamente con el ejercicio de estos derechos. Un papel muy importante de la Organización Mundial del Comercio y dentro de sus funciones es que actúa como regulador de acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Sobre este tema, resulta importante indicar que la organización se encarga de establecer mm, normas mínimas para proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual, como son los derechos de autor, patentes, marcas registradas. Se les permite a los países tener la libertad para legislar internamente y de forma adecuada, donde la finalidad de ponerse a aplicar el acuerdo en el país, ajustando las normas de los sistemas jurídicos de cada estado a la normatividad que surge de la Organización Mundial del Derecho del Comercio. Este acuerdo establece la importancia de mantener un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual con otros fines, como es el caso de la salud pública, no generando barreras impasables para importar medicamentos fabricados bajo licencia obligatoria. Mediante este acuerdo se quiere dar garantías para que se aplique de forma concreta y específica las normas de protección a la propiedad intelectual en el ámbito internacional, que genera una normatividad en beneficio
de los creadores, innovadores y empresas que hacen actuaciones comerciales en el exterior. De acuerdo a esto, da firmeza jurídica a los inversionistas, propiciando que elaboren y se pongan en marcha negocios en el exterior, impulsando a las empresas a una mayor competencia. Otra función de gran interés que cumple la organización es la de servir como medio de solucionar los conflictos comerciales presentados entre distintos países, que se desarrolla conforme al marco del entendimiento sobre solución de diferencias, siendo fundamental el cumplimiento de las normas para lograr mantener el intercambio comercial. Los países que están en conflicto llevan sus posiciones a la Organización Mundial del Comercio cuando consideran que se han violentado los derechos establecidos en determinado acuerdo, dejándose de lado los compromisos firmados en materia de comercio internacional. La determinación sobre el estudio de un conflicto es asumida por unos expertos independientes que analizan el caso, basándose en la interpretación de los acuerdos y los compromisos contraídos por cada uno de los países. Las decisiones son vinculantes y solo pueden ser descartadas por la voluntad de la mayoría de los países. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sobre el tema ha iniciado el mecanismo de solución de diferentes en más de 100 oportunidades, 115 casos, ha ganado alrededor del 90% de las controversias. Como demandado, Estados Unidos ha sido demandado en un número importante, en un momento alrededor de 84 demandas en su contra en los primeros años del sistema. La Unión Europea como bloque le sigue como participante en el sistema de soluciones de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, igual con un alto número de casos como demandante y demandado. Otros países que han participado frecuentemente en disputas incluyen a Canadá, México, Brasil, India y China. En el caso de no cumplirse lo indicado por la Organización Mundial del Comercio, cuando decide sobre disputas entre países, se da la posibilidad que el resto o una parte de países miembros establezcan aranceles o barreras comerciales como cotas de importación, licencias o regulaciones técnicas a los productos del país infractor, dificultando la penetración a otros mercados. Y esto puede generar que las relaciones diplomáticas y económicas entre los países se afecten seriamente. El país incumplidor de las normas pierde credibilidad, pierde confianza en el sistema multilateral de comercio, generándole tropiezos en un futuro comercial a nivel mundial. Las consecuencias negativas se ven en la competitividad,
de las empresas del país, disminuyéndole sus ingresos por el hecho de exportar menos. El incumplimiento puede generar represalias de un país frente al otro y propiciar incertidumbre a nivel mundial sobre el futuro del comercio internacional, tal como pasa entre Estados Unidos y China. Sobre este tema de disputas, Colombia las ha tenido, como ocurrió sobre el régimen para la importación de bananos. ¿Qué ocurrió cuando era el año 1993, cuando la Unión Europea estableció un sistema de cuotas y aranceles que favorecía a los países de África, Caribe y Pacífico, desmejorando la situación de los países latinoamericanos productores? Este régimen fue rechazado ante la Organización Mundial de Comercio por Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, por la restricción sin justificación la llegada de los bananos a los mercados europeos, que según estos violaban las reglas de comercio. Colombia se une a la protesta y demanda contra el régimen y acusando a la Comunidad Europea de discriminación. El país colombiano argumentó que el arancel aplicado era incompatible con el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que el trato preferencial a los bananos de los países de África, el Caribe y el Pacífico violaba las normas de la Organización Mundial del Comercio. También se dio el caso donde Colombia pierde un juicio con Panamá sobre el aranceles a vestuario y calzado. Acá la Organización Mundial del Comercio dejó muy en firme su posición, indicando que los aranceles impuestos por Colombia sobre el vestuario y calzado proveniente de Panamá resultaban más altos de lo permitido por la entidad y que no eran necesarios para combatir el lavado de activos. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacautur, señaló que si bien la Organización Mundial de Comercio confirmó la importabilidad del arancel mixto con las obligaciones del país en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, permite igual establecer que tal como está diseñada, la medida permitiría llevar a cumplir con el objetivo de lucha contra lavado de activos. Para la ministra, el arancel mixto se creó para prevenir la, sub- para prevenir la subfacturación de importaciones y así desincentivar operaciones de comercio lícito, sin afectar el comercio legal, indicaba en su momento. Bueno, y llegando finalmente, se indica por parte del Ministerio del Comercio que iban a analizar las condiciones, conclusiones y recomendaciones del órgano de apelaciones de la OMC con el ánimo de atenderlas e implementarlas, según corresponda, sin dejar su política de Estado de prevención y prevención del delito. Otro asunto muy importante para resaltar en el caso del comercio internacional es la intervención en materia de aranceles
que realiza la Organización Mundial del Comercio. Los aranceles son impuestos que gravan las mercancías importadas de otros países, pagando por la empresa importadora cuando el producto pasa a la aduana, impuesto que hace parte de las finanzas del Estado. Uno de los asuntos importantes que ha sido tratado en la Organización Mundial del Comercio es pertinente a una serie de compromisos asumidos por los países integrantes sobre la disminución de los aranceles aduaneros al comercio internacional, cumpliendo con el principio de la nación más favorecida, mediante el cual se pide a los integrantes aplicar a todos los asociados iguales aranceles y en el caso de la negociación de los que ya establecidos por los contratantes, no es posible establecerlos más allá de los máximos permitidos, pero sí puede negociar por debajo de lo acordado como límites. Lo de la imposición o no de aranceles se refleja en las empresas de cada país. Por eso los distintos gobiernos en determinados momentos asumen posturas sobre el tema, incrementando los aranceles con la idea de darle protección a la producción nacional. Así quiere evitar el cierre de empresas y por consiguiente las pérdidas de empleos. Pero si la decisión de un país incrementa los aranceles de una forma extraordinaria y es miembro de la Organización Mundial del Comercio, es vista esta conducta como contraria a los compromisos adquiridos con la comunidad comercial mundial, lo que la imposición o no de aranceles se refleja en las empresas de cada país. Eso los distintos gobiernos en determinados momentos que asumen posturas sobre el tema, incrementando los aranceles con la idea de darle protección a la producción nacional. Así, evitar el cierre de empresas y por consiguiente las pérdidas de empleos, pero de una forma extraordinaria. Es miembro de la Organización del Comercio, es vista esta conducta como contraria a los compromisos adquiridos con la comunidad comercial mundial. Sobre el tema de aranceles, es importante hacer mención al hecho que Estados Unidos es un miembro fundador de la OMC. Desde su creación, el 1 de enero, desde 1995, con todo esto, la actual administración ha establecido el incremento de los aranceles para ciertos países de forma considerable, por ejemplo, con Canadá, Brasil, China, España, México, Alemania, Japón, Rusia, entre otros. El presidente actual de los Estados Unidos ha venido indicando que el incremento de los aranceles es necesario para poder proteger a la industria del país, pero igual los pretende utilizar como un medio para entrar a negociar con diferentes países. Varios de estos han sido considerados aliados de Estados Unidos por años. En el caso de Latinoamérica, el presidente de Estados Unidos
y la presidencia de México indicaron mantener una próloga hasta noviembre durante la cual se conversará el arancel del 25% sobre los productos llegados de México que no están bajo el Tratado de Libre Comercio vigente entre Estados Unidos y México y Canadá. Entendiendo que los aranceles varían de acuerdo a un país o al otro, siendo generalmente más bajos en las economías más desarrolladas. Los aranceles de Trump que entraron en vigor el 7 de agosto van desde un 10% o un 50%, según el país que dio origen de los productos. Estados Unidos ha iniciado el mecanismo de solución de diferencias ante la organización en más de 100 oportunidades, 115 años, 115 casos, ha generado alrededor del 90% de las controversias. Como demandado, Estados Unidos también ha sido demandado en un número importante de momentos, alrededor de 84 demandas en su contra, y en los primeros años del sistema. La Unión Europea, como bloque, le sigue como participante en el sistema de solución de diferentes de la Organización Mundial del Comercio. Igual, con un alto número de casos como la demandante y demandado otros países que han participado frecuentemente en disputas, incluyen a Canadá, México, Brasil, India y China. Luego han participado de forma frecuentemente en disputas Canadá, México, Brasil, India y China.